Hola, mi nombre es María Jesús Luengo, soy supervisora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Fuenlabrada y os voy a presentar impacto de los proyectos cero desde el punto de vista de la enfermería. Los proyectos cero son 3 proyectos que se han desarrollado en el ámbito de las unidades de cuidados intensivos. Han sido 3 proyectos consecutivos dirigidos fundamentalmente a evitar infecciones relacionadas con la atención sanitaria en el ámbito de las unidades de cuidados intensivos. Bacteriemia cero, dirigido a disminuir las bacteriemias relacionadas con catéter venoso central. Neumonía cero, dirigido a disminuir las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y resistencia cero, dirigido a disminuir el número de pacientes con bacterias multiresistentes en el ámbito de las UCIs. Estos 3 proyectos han sido consecutivos, como he dicho anteriormente, y todos han tenido un programa de seguridad integral que es continuo, que inició en bacteriemia cero y que hemos ido desarrollando y modificando a lo largo de los 3 proyectos. Estos 3 proyectos han tenido la misma estructura, todos tenían una rama clínica y una rama de seguridad y como os decía antes, la rama clínica va un poquito dirigida a cada uno de los objetivos y la rama de seguridad venía trabajando en un programa de seguridad integral en el que empezábamos a introducir la seguridad de pacientes en las unidades de cuidados intensivos y hemos ido desarrollando a lo largo de los años en función de las unidades y del desarrollo de las mismas. Esto ha supuesto un gran cambio en la manera de trabajar de los profesionales de enfermería y, en definitiva, un cambio en la cultura de seguridad de las unidades. El concepto de cultura es un concepto difícil de explicar porque quizás en el ámbito de las UCIs los objetivos son concretos y a corto plazo, sin embargo la cultura de seguridad es un concepto transversal que es un cambio largo y en el que empezábamos a introducirnos con estos proyectos. Como os decía, la seguridad de pacientes es un tema eminentemente nuevo, que tampoco hace muchos años que se ha empezado a trabajar sobre él, pero ya tenemos mucha bibliografía al respecto, en el que además nos indican cómo los profesionales de enfermería son fundamentales en impulsar este tipo de prácticas que favorezcan la seguridad de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Estrategias pues como impulsar la buena comunicación, evitar las úlceras por presión, las caídas, el trabajo en equipo, es decir, diferentes herramientas que, unidas todas, iban a mejorar la cultura de seguridad de las unidades de cuidados intensivos. Como os decía, incluso el personal de enfermería es un personal que está a pie de cama del enfermo y es capaz de detectar todos aquellos problemas que surgen en el ámbito de la asistencia y no solo detectarlos, sino también comunicarlos y identificar áreas de mejora para evitar que vuelvan a pasar. Por tanto, el concepto de cultura de seguridad es un concepto, como os he venido explicando, un poquito complejo y en esto empezamos a trabajar en el 2009 con bacteriemia cero al principio, cuando apenas habíamos empezado a hablar de seguridad de pacientes. Por tanto, trabajamos mucho en el concepto y en la manera o en el camino que teníamos que recorrer para trabajar e impulsar la cultura de seguridad. Después de mucho trabajo y de mucho pensar y de mucho hablar con los compañeros, pues introducimos un ciclo de la seguridad de pacientes en el que se diferencian principalmente 2 elementos bien diferenciados. Uno que va a trabajar sobre las personas, es decir, sobre los profesionales que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, y otro sobre la gestión de riesgos, es decir, sobre el conjunto de actividades que podemos hacer encaminadas a mejorar la seguridad de pacientes. Después de todos estos años, a lo largo de los proyectos, hemos trabajado pues, en una y en otra rama, tanto en la parte de las personas como en la parte de la gestión de riesgos, pero probablemente nos hemos dado cuenta que la principal parte en la que tenemos que insistir es la gestión de las personas, es decir, impulsar la formación, impulsar el liderazgo en seguridad de pacientes, no solo desde el liderazgo institucional, sino también el liderazgo a pie de cama en las unidades de cuidados intensivos, tanto el liderazgo médico como el liderazgo de enfermería, porque sintiéndonos líderes vamos a introducir cambios que consideremos que repercutan en la asistencia. Y la comunicación. La comunicación es un elemento fundamental, que además debe estar presente no solo para comunicar aquellos errores o aquellas prácticas que suponen un riesgo para el paciente, sino también en
en la comunicación de todas aquellas actividades para lograr la implicación de todos los profesionales. Muchas veces, cuando ponemos una actividad en marcha, insistimos mucho en la planificación, en el desarrollo, en la puesta en marcha, y sin embargo nos olvidamos un poco de hacer el feedback de todos los resultados y de todos los logros que hemos conseguido. Y eso es fundamental, sobre todo para motivar a los profesionales y para hacerlos sentir parte del proyecto. Y una parte también importante que se ha trabajado a lo largo de estos 3 proyectos es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos quizás nos tuvimos que inicialmente formar en conceptos que para nosotros eran nuevos y fundamentalmente consistía en identificar aquellos riesgos que nosotros considerábamos relevantes en nuestra unidad, además de los problemas relacionados con los proyectos, bacteriemia, neumonía y resistencia cero. Se han identificado otros problemas y se han trabajado sobre ellos. Se han identificado mejoras, se han analizado y finalmente se han puesto acciones de mejora. Todo eso con unas herramientas a veces quizás un poco complejas, y nosotros a lo largo de los proyectos hemos intentado transmitir que hay que intentar hacerlo con herramientas sencillas, porque realmente hay veces que el utilizar herramientas muy complejas nos hacen sentirnos un poco cansados en el trayecto y no llegar a las acciones de mejora. Por tanto, importante la gestión de las personas, sobre todo incidir en la participación y en llegar a todo el equipo, sin olvidar también el identificar los riesgos que nosotros consideramos como principales y incorporando las acciones de mejora. Para nosotros, como os decía, es un tema fundamentalmente que en aquellos años era bastante novedoso y nos tuvimos un poco que empapar y estudiar un poco cómo podíamos mejorar en este ámbito de la cultura de seguridad. Para ello nos fue bastante útil un cuestionario que se nos entregó al inicio del proyecto, el cuestionario del HRQ, que lo que identificaba hacía determinadas preguntas sobre determinadas dimensiones de la cultura de seguridad. Este cuestionario se pasó en varios momentos, se pasó al inicio de bacteriemia cero, al final de bacteriemia cero y que coincidía con el inicio de neumonía cero y al final de neumonía cero, es decir, más o menos en el transcurso de 3 años. 3 años en los que veíamos un poco cuál había sido el cambio que habíamos experimentado en los profesionales de las unidades de cuidados intensivos en relación a la cultura de seguridad. Hicimos análisis de los primeros resultados y conjuntos con los segundos. Y de todo esto aprendimos mucho. Aprendimos sobre todo en que habíamos incorporado con los proyectos cambios que iban dirigidos muy prácticos en la manera de trabajar. Es decir, estaba claro que al incorporar los bundles de los 3 proyectos habíamos cambiado determinadas cosas en la manera de trabajar diario, en la manera cotidiana. Los bundles supuso también una cosa novedosa. Hasta entonces, cuando habíamos incorporado alguna cosa nueva, era una cosa aislada, que tenía evidencia demostrada, pero era una cosa única en la que hacías un seguimiento, una monitorización y veías los resultados. Esto era un poco más complejo porque suponía incorporar un paquete de medidas complejo, y se veía que el resultado era mucho mejor. La incorporación, lógicamente, era con la evidencia demostrada, los tapones de bioseguridad, los sprays o las toallitas de clorexidina para desinfectar las vías centrales, la aspiración subglótica, la descontaminación digestiva. Es decir, había determinados aspectos de la asistencia que eran nuevas, que se habían demostrado con evidencia científica suficiente como que eran buenas y las incorporamos. Y además también incorporamos un concepto que era el de monitorización, es decir, tenemos un problema, pero queremos dimensionar cuál es ese problema para poder mejorarlo y haciendo una vigilancia exhaustiva del problema, poner áreas de mejora. Esto se hacía a través de incorporación de herramientas para nosotros también novedosas, como por ejemplo era el checklist de inserción o el checklist de mantenimiento que nosotros elaboramos, o una evaluación del cumplimiento que hicimos como auditorías directas sobre las unidades para evaluar un poco el cumplimiento de todas esas medidas.
Y una parte fundamental en todos los proyectos ha sido la formación a todos los profesionales, es decir, es una formación transversal a los médicos, a los facultativos, a los especialistas que venían con nosotros a rodar a la UCI, el personal de enfermería, los celadores, el personal de la limpieza, es decir, una formación específica para cada una de las categorías, pero que era fundamental hacer partícipes a todos de estos proyectos. El formato que se utilizó fue píldoras formativas muy concretas porque se trataba de cambiar determinados hábitos del día a día, con lo cual pues fue un aspecto que trabajamos bastante y que los profesionales valoraron como muy positivo. También, según nos íbamos trabajando en la seguridad de pacientes, también descubrimos que había otros problemas de seguridad de pacientes que también necesitábamos cambiar, veíamos la necesidad de cambiarlos, con lo cual eso suponía que íbamos avanzando un poquito en cultura de seguridad. Si ya no solo pensábamos que los programas bacteriemia, neumonía y resistencia cero eran buenos, sino que además buscábamos otros aspectos de nuestro trabajo cotidiano que queríamos mejorar, eso parecía bueno, ¿no? Parecía que influía directamente en la cultura de seguridad de nuestras unidades, con lo cual esto se consideró como un aspecto bueno. También se diseñó el plan de gestión de riesgos, que va un poco en esta línea, algo más formal, pero crear equipos, grupos de seguridad que identificaran esos riesgos que nosotros considerábamos como principales y trabajar sobre ellos. Identificar algunos puntos críticos. Como sabéis, las unidades de cuidados intensivos son tremendamente complejas, hay muchos profesionales trabajando en ellas, muchos procedimientos invasivos, la asistencia está muy fragmentada y con lo cual es muy importante identificar estos puntos críticos y sobre todo intentábamos hacer partícipes a todos los profesionales de todas estas mejoras. Muy importante es la formación en cascada, es decir, crear pequeños protagonistas en las unidades, los cuales fueran los encargados de formar a sus compañeros. Eso también hacía que los profesionales se sintieran líderes del programa y trasladaran esos conceptos al resto de profesionales. Y el uso, sobre todo, también no podía ser de otra manera, el uso de las nuevas tecnologías para difundir, para comunicar y para hacer que todo el mundo supiera los principales cambios con estos programas. Se utilizaron salvapantallas como los que veis en cuanto a la higiene de manos, etcétera. Esto, por ejemplo, es otra iniciativa que os comentaba un poco de que se trasladaba la seguridad de pacientes a otros temas que no eran bacteriemia, neumonía y resistencia cero. Hicimos una iniciativa que se llama 12 meses, 12 causas, que en cada uno de los meses se elegía un tema que se consideraba importante para la unidad de cuidados intensivos, se elegían objetivos específicos para mejorar y durante ese mes, pues bueno, en los cambios de turno, en los cambios de guardia, se hacía especial énfasis en el tema del mes. O, por ejemplo, estos boletines de seguridad cuyo objetivo principal era el que os decía de comunicar, es decir, de hacer partícipes a las unidades de realmente todos los logros que se habían conseguido con los proyectos y las cosas en las que estábamos trabajando, las reuniones que manteníamos, es decir, mantener un poco vivo todos aquellos grupos y toda aquella red de profesionales que se creó con los proyectos. Y además, como os decía, trabajamos mucho el cuestionario del HRQ y un poco con datos objetivos, pues todo lo que os he comentado de cambios en la manera de trabajar, ¿cómo era traducido esto en el cuestionario? Bueno, pues fundamentalmente se veía en la dimensión 4, en el aprendizaje organizacional y mejora continua, que fue quizás la dimensión que mejor valorada fue por los profesionales y en la que sí que se vio un cambio directo, en el que la gente veía que con los proyectos cero se habían mejorado determinados aspectos de la práctica diaria, lo cual pues nos daba un poco pistas hacia cómo tenemos que seguir trabajando en cultura de seguridad, es decir, con programas concretos, con programas con medidas concretas que afecten al trabajo diario y que la gente vea resultados sobre estos. Pero además, como os decía, quizás lo más fácil, y no lo es el cambio en la manera de trabajar. También supuso los proyectos cero un cambio en la manera de pensar.
Esto nos llevó a nosotros y a todos los profesionales de las unidades de cuidados intensivos a cambiar un poco en la manera de pensar y de planificar nuestros cuidados, ¿no? La seguridad de pacientes es cosa de todos, desde los profesionales de primera línea hasta la gerencia y hasta la institución, ¿no? No era una práctica habitual el que nosotros dentro de las unidades trabajáramos con herramientas con aprender de los errores, ¿no? Siempre se piensa que nosotros no nos equivocamos, que se equivoca el de al lado, ¿no? Y sin embargo fue una herramienta que incorporamos al inicio de Bacteriemia Cero y fue muy provechosa, ¿no? Yo creo que eso iba un poco avanzando en lo que ha venido siendo el desarrollo de la cultura de seguridad en nuestras unidades. Y además yo creo que con los proyectos una de las cosas que se logró fue el cambiar el pensamiento de que las infecciones relacionadas con la atención sanitaria eran algo sobre lo que no podíamos actuar y sin embargo con estos programas se ha demostrado y todos los profesionales son conscientes de que son programas de seguridad integrales que pueden evitar las infecciones. Y además aprendimos también que los jefes y los supervisores pues son esenciales para el cambio. De nada sirve que los profesionales de primera línea estén muy motivados si esos no son apoyados por sus jefes más directos, jefes de servicio, supervisores de las unidades y las gerencias, ¿no? Y la gerencia siempre tiene que ser un aliado. De hecho, cuando empezamos en el proyecto Bacteriemia Cero, una de las normas que propugnaban los líderes del proyecto en Michigan era precisamente esta, la alianza con la dirección, a través de herramientas que mejoraran la comunicación de los profesionales con la dirección para hacer partícipes e implicarlos en la seguridad de pacientes. ¿Y cómo se ve este cambio en la manera de pensar en las dimensiones del cuestionario de cultura de seguridad? Bueno, pues es en esto que es tan abstracto como es el concepto y en la manera de pensar, que finalmente es lo que es la cultura, pues se han visto cambios más discretos. Sí que vemos algunos cambios en la dimensión 2, en la percepción de seguridad, donde sí que parece que los profesionales piensan que el nivel de seguridad de pacientes en su UCIs es bueno, pero sí que todavía es un aspecto en el que tenemos que seguir trabajando. En la dimensión 3 es una dimensión que es valorada positivamente por los profesionales en el sentido que consideran que los jefes de las unidades, es decir, los mandos más directos con los profesionales, es una figura clave para mejorar y para favorecer la seguridad de pacientes, con lo cual pues es una figura que tenemos que impulsar y que tenemos que involucrar en estos temas transversales. Y por último, quizás la dimensión que menos mejoró y que todavía nos queda un largo camino por recorrer es el apoyo de la gerencia. Los profesionales no ven a la gerencia implicado con temas relacionados con la seguridad de pacientes. Durante los proyectos se desarrolló una herramienta, las rondas de seguridad, copiadas un poco con la dinámica con la que lo hacían en los hospitales de Michigan, del proyecto de Peter Pronovost, y sin embargo no se ha conseguido el efecto esperado. Es decir, la gerencia puede acercarse a las unidades de cuidados intensivos, preguntar por los problemas de seguridad, pero nos falta comunicación, nos falta implicación y eso lo reflejaron los profesionales en esta dimensión probablemente. Y también un último aspecto, y es que también supuso un cambio en la manera de sentir. Es decir, como os decía al principio, estos proyectos han supuesto un cambio importante en cuanto a la manera de trabajar, a la manera de pensar y en cuanto a la manera de cómo nos sentimos nosotros como profesionales de primera línea implicados en estos programas de seguridad de pacientes. Es muy importante, yo creo, y algo que sí que se ha conseguido es que hemos conseguido que los profesionales de enfermería se sientan líderes del cambio, es decir, que sean protagonistas del cambio en determinados hábitos, determinadas conductas y determinados pensamientos, lo cual es una cosa fundamental. Hemos empoderado a la enfermería en el sentido de que al ser los profesionales que están a pie de cama, ellos son los que van a detectar si alguno de los ítems de aquellos bundles no se cumple y paran el proceso. Por ejemplo, en Bacteriemia Cero, uno de los requisitos en el checklist era si se había parado el procedimiento porque se había incumplido alguna de las medidas. Y eso es importante, es decir, que la enfermería sea capaz de parar un procedimiento porque detecta una no conformidad, eso es muy importante. El liderazgo
que muestra en ese sentido es algo que se ha trabajado mucho en los proyectos y que yo creo que sí que se ha conseguido. Se ha conseguido también un nexo de unión en el equipo, es decir, estos programas no funcionarían si no los sentamos sobre la base del trabajo en equipo. El trabajo en equipo en las UCIs pues probablemente es la dinámica habitual de trabajo, no puede ser de otra manera, como os podéis imaginar, pero sí quizás se ha reforzado los mecanismos de comunicación, se ha hecho que la comunicación quizás sea más eficaz y se han buscado herramientas de mejora en ese sentido. Es muy importante, yo creo que el trabajo en equipo y el equipo de trabajo, es decir, en constituir equipos de trabajo que trabajen de manera consensuada, con los mismos objetivos y que cada uno sepa perfectamente las tareas que tiene que desarrollar para el logro de ese objetivo. La comunicación eficaz, como os decía antes, es uno de los principales problemas que nos encontramos cuando hacemos algún análisis, cuando se ha producido un evento adverso. Siempre hay problemas de comunicación entre profesionales de la misma categoría, entre médico-enfermera, entre médicos de otras especialidades, de otras áreas. La comunicación es fundamental. Y la franqueza en la comunicación de los errores. Hemos trabajado mucho en trabajar en perder el miedo a notificar, el miedo a hablar de las cosas que pasan, el miedo a hablar de los errores y a reconocerlo. Y quizás en esto tenemos que empezar por el ejemplo, es decir, nosotros como profesionales referentes en seguridad de pacientes tenemos que ser los primeros que si detectamos un error humano o un evento adverso, lo identifiquemos y seamos capaces de hacer la reflexión de aprender de los errores. Este cambio en la manera de sentir yo creo que está centrado fundamentalmente en el liderazgo y en el trabajo en equipo. Sin buenos líderes estos proyectos pues no hubieran consolidado de la manera que lo han hecho. La traducción de este cambio en la manera de sentir pues lo podemos ver, por ejemplo, en esa respuesta no punitiva a los errores, en la que todavía pues, se ha mejorado discretamente, pero tenemos que seguir trabajando, es decir, los profesionales tienen que sentirse tranquilos a la hora de notificar un evento adverso y además se tienen que sentir acompañados, escuchados, de tal manera porque también el profesional cuando es partícipe o cuando ha participado en un evento adverso, sufre, es un profesional que sufre y al que hay que atender y al que hay que cuidar, con lo cual es un aspecto yo creo que sí que hemos mejorado, pero todavía nos queda un largo recorrido por recorrer. El trabajo en equipo en la unidad pues siempre ha sido, y las unidades de cuidados intensivos quizás se valoren fundamentalmente por ese trabajo en equipo, no puede ser de otra manera por el tipo de trabajo, la emergencia, pero sí que es verdad que es uno de los valores que se ha fomentado y que se ha impulsado con los proyectos y que además en esta dimensión, en la dimensión 5, trabajo en equipo en la unidad, se ha visto valorado de manera muy positiva. Y como conclusiones, pues yo os quería transmitir que yo creo que hemos mejorado la cultura de seguridad en las unidades de cuidados intensivos. Probablemente decir que esto no ha terminado, que es un proceso largo, es un proceso complejo. Llevamos trabajando desde el año 2009 en seguridad de pacientes y otros que llevábamos atrás sin probablemente ponerle la etiqueta de seguridad de pacientes, pero que es un proceso que tiene que estar siempre presente en el ámbito de nuestra asistencia. Que ha mejorado la sensibilización de los profesionales frente a las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, y esto es importante porque yo creo que hemos consolidado el concepto de que las infecciones relacionadas con la atención sanitaria son evitables y que además nosotros como profesionales que trabajamos en las unidades de cuidados intensivos también tenemos parte de nuestra responsabilidad en evitarlas y hemos visto que además se obtienen buenos resultados. Que se ha reforzado mucho el trabajo en equipo en las unidades y el trabajo colaborativo entre las unidades. Algo que se ha trabajado mucho ha sido el benchmarking con otras unidades, es decir, es muy importante conocer qué se está haciendo en otras unidades. Probablemente si queremos poner en marcha un proyecto de seguridad de pacientes, hay otro hospital en el que ya algo han trabajado y ese trabajo colaborativo es muy importante.
Se ha impulsado también la comunicación de los problemas de seguridad y su análisis para mejorarlos, y este es un tema que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que impulsar la notificación en los sistemas de notificación reconocidos en cada uno de los centros, y tenemos que analizar aquellos que consideremos relevantes y que hayan tenido alguna repercusión en nuestras unidades para poner en marcha acciones de mejora. También tenemos que seguir trabajando y quizás tenemos que rediseñar esas rondas de seguridad, esa herramienta que quizás sí nos ha acercado a la gerencia y a la dirección, pero todavía no hemos encontrado el punto de unión entre los profesionales y la gerencia. Tenemos que hacernos más cercanos nosotros como profesionales a la gerencia y la gerencia hacia los profesionales. Quizás esa herramienta pues tenemos que rediseñarla o hacerla más periódica, no sé, tenemos que darle quizás una vuelta, pero yo creo que es una herramienta buena y que tenemos que seguir trabajando para que veamos que la seguridad de pacientes es cosa de todos, desde los profesionales de primera línea hasta los representantes de la institución. Y yo creo que hemos aprendido también que la seguridad de pacientes pues, es cosa de todos y que además el personal de enfermería en concreto tiene un papel fundamental, porque además es el personal de primera línea que está más en contacto con el paciente y es el que más detecta aquellos problemas que pueden surgir con el paciente en relación con la seguridad. Como os decía antes, probablemente la cultura de seguridad es un proceso largo y complejo en el que según vamos conociendo, según vamos entendiendo y según nos vamos involucrando en programas de seguridad, vamos un poco ascendiendo en esa curva que tiene que ser la cultura de seguridad, pero es un trabajo que tenemos que seguir en el día a día y que es un tema que tiene que estar de manera transversal en las gerencias y en los hospitales. Y por último decir que si estos programas de seguridad, bacteriemia, neumonía y resistencia cero han funcionado, ha sido por el liderazgo de las unidades y el éxito de estos programas sin duda ha sido a la participación de estos líderes en las unidades que han conseguido tirar y convencer a sus compañeros para poner en marcha estos proyectos. Muchas gracias por su atención.